Cuando uno es el último de un panel tan calificado y tiene que hacer una suerte de balance, o tiene el derecho de hacer una suerte de balance, permítanme que yo haga el mío. Yo tengo una mala y una buena conclusión. La mala es para mí, solamente para mí, porque voy a ser reiterativo, voy a ser repetitivo. Y la buena, que tiene que ver con eso, es que el hecho de que yo sea repetitivo y que de alguna manera todos hayamos dicho las mismas cosas, es una muy buena noticia para la Argentina. Perteneciendo a distintos espacios políticos, ustedes van a ver y van a concluir que de las 4 exposiciones nosotros coincidimos no solamente en diagnóstico, sino coincidimos en una mirada hacia adelante vinculada a la educación. Y eso es una muy buena noticia, que quizá no rinda frutos o no tenga demasiado marketing ahora, pero seguramente en el futuro va a ser muy valorado. Yo voy a arrancar hablando de la 1420, porque vale la pena irse a 130, casi 130 años atrás para saber dónde estamos parados hoy. El sistema de la 1420, nuestra ley de educación, tuvo 2 objetivos centrales. El primero era, obviamente, en la etapa de construcción de la nacionalidad, era socializar en la pertenencia a la nación. Ese es el objetivo central, unificar a los argentinos detrás del concepto de nación. Y el segundo era alfabetizar para la incorporación a la sociedad y al mercado de trabajo. Y así como tenía 2 objetivos centrales, la 1420 tenía 3 pilares sobre los que se asentó. Se pensó la escuela a partir de 3 pilares fundamentales: verticalidad, rutina y homogeneidad. ¿Entendido de qué manera? Verticalidad porque tenía que ver con un sistema piramidal de autoridad de la propia sociedad, que la escuela lo tomó, el sistema lo tomó. Ministerios que bajaban directivas, valga la redundancia, a los directores a su vez eso lo volvían a bajar a los maestros, y los maestros lo bajaban a manera de orden a los alumnos. Una sociedad de autoridades estrictas que tenía el mismo sistema piramidal en el esquema de la educación. Un sistema con rutinas que tenían que ver con los mismos procesos regulados de la misma manera, horarios, el ordenamiento en filas, esa vieja imagen de toma en distancia, las mismas aulas, las mismas normas, las mismas ejercitaciones, en realidad la misma preparación para la vida urbana, que tenía que ver también con un esquema de producción. Años más tarde fue la época del Fordismo, la producción en serie. Y por último, la homogeneidad. Todos el mismo guardapolvo, todos el mismo uniforme, todos los mismos horarios, todos el mismo forro de los cuadernos, todos por encima de las diferencias, todos iguales, todos argentinos. Ese era el esquema de la 1420. La verticalidad mutó en horizontalidad. Entró en crisis en la familia, entró en crisis en la sociedad y obviamente también entró en crisis en el modelo educativo, en el modo de pensar la participación democrática. Entró en crisis la idea de que unos dan órdenes y otros obedecen. Y en verdad el sistema de la horizontalidad, el gran desafío es que nosotros no hemos podido reconstruirlo en base a la equiparación de derechos y obligaciones. De la rutina hemos pasado, hemos mutado. La rutina dejó lugar a la innovación, a la creatividad. Una sociedad que está regida hoy por la innovación y la creatividad y no por la rutina, tiene que comenzar a controlar y evaluar de manera diferente. Ya no podemos controlar y evaluar procesos, sino que ahora tenemos que controlar y evaluar resultados. Ese es uno de los grandes desafíos de ese cambio. No importa que todos hagan lo mismo, sino que lo que importa es que sumen a los objetivos públicos, a los objetivos sociales. Y por último, de la homogeneidad hemos pasado a la diversidad. Somos todos argentinos, pero no somos todos iguales. No somos todos iguales. Acá bien se ha hablado de diferencias socioeconómicas, pero también hay diferencias de pensamiento, diferencias religiosas, diferencias de cómo pararse frente a la vida. Ya no hay homogeneidad, hay diversidad. Y lo que creo que el gran desafío aquí es tratar de aprovechar
la riqueza enorme que plantea la diversidad. Nuestras diferencias potenciales, pero poniéndolas en un proyecto y reconociendo a los que aportan ese proyecto. Ahora bien, hecho esta primera reflexión, vamos a ver cómo se ha comportado la política en estos últimos años, que es un poco por lo que estamos nosotros acá. En el caso mío tengo la suerte, y quizás no tan suerte, porque siempre estamos sometidos al balance de la sociedad, que yo he sido protagonista por ser legislador nacional en estos años de esto que quiero contarles. ¿Cómo ha reaccionado la política respecto al sistema educativo? Ahí tienen 2004, 2005 y 2006 la respuesta legislativa que ha dado la política a través del Congreso, y que no ha sido una mala respuesta, ha sido una buena respuesta en términos legislativos. Después de la salida de la crisis económico-social que experimentó el país, hemos sancionado un conjunto de leyes vinculadas a la educación en diferentes aspectos. La del ciclo lectivo mínimo de 180 días de clases. En el 2005, que fue un año muy fructífero, que fue un año inclusive en donde había cierto diálogo institucional, había ciertos mecanismos no autoritarios que nos permitían avanzar en legislación por consenso. Miren qué tres normas: la jornada extendida para el nivel primario, la ley de educación técnica, que tiene que ver con un proyecto de país, y la ley de financiamiento educativo. La ley de financiamiento educativo, todas estas leyes, luego la reunión del 2006, ley de educación sexual y ley de educación nacional, tuvieron un consenso muy importante, muy fuerte, les diría prácticamente unanimidad, salvo en algunas cuestiones que hoy nos van a permitir aquellos debates cuando volvamos a discutir la nueva ley de financiamiento educativo, la prórroga de la ley de financiamiento educativo, ver cómo se ha comportado lo que nosotros discutimos en aquel momento. Esa ley tuvo un solo artículo discutido, de debate profundo y de diferencias, que fue el artículo que establecía los aportes entre nación y provincia. Todos estábamos de acuerdo en pasar a los 6 puntos del PBI, pero el gobierno insistía en que 60% lo debían poner las provincias y 40% la nación. Nosotros estábamos al revés. Nosotros creíamos, porque ya advertíamos, nosotros digo desde la oposición, advertíamos el desfasaje del federalismo argentino y creíamos que esta ley era una de las herramientas correctivas de ese desfasaje. Pretendíamos 60 la nación y 40 las provincias. Por ahí a último momento estábamos dispuestos a acordar en un 50 y 50, pero bueno, la ley salió como salió. Y luego vino en el 2006 la ley de educación nacional, que reemplazó a la ley federal de los 90. Insisto en algo, todas estas leyes tuvieron un consenso enorme de todos los sectores políticos. Ahora, no obstante eso, vamos a ver qué pasó con los resultados, con las leyes. El caso paradigmático es la ley de financiamiento educativo. Aquí se ha dicho, y por eso voy a ser reiterativo, nosotros aquí cumplimos. Fíjense que cuando se discute la ley 2004-2005 estábamos entre 4.1 y 4.5 del PBI, llegamos al 2010 a cumplir la meta, 6 puntos. Desde luego que con algunas trampitas, hay algunas trampitas. Dentro de los 6 puntos del PBI están los 1.000 millones de fútbol para todos. ¿Qué tendrá que ver con educación? Bueno, este es un tema para discutir cuando discutamos la ley de financiamiento educativo. Pero más allá de eso, que son anécdotas, se cumplió. Y hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo del Estado, hay un esfuerzo de consenso de establecer esto como política de Estado en materia de financiamiento. Vamos a la otra. ¿Qué pasó con la calidad? Acá también se ha dicho. Yo no voy a hacer más que traer un cuadro parecido desde otra óptica. Bajamos en términos de los índices de calidad. Este es el PISA de lectura para América Latina, del primer puesto en el año 2000 al sexto puesto en el 2006 y al séptimo puesto en el año 2009. Esto es cierto que también aquí han influido que algunas de las leyes que se votaron con consenso, como por ejemplo la decisión de llevar a 180 días de clase lectivo, el año pasado fue cumplida solamente por 6 provincias. Tiene que ver también con esto. Vamos a otro cuadro. Escolarización y deserción. Este es un cuadro preocupante. Este es un cuadro preocupante porque acá lo que muestra es una dolorosa estabilidad en los últimos 10 años. El primer cuadro, que es el de la escolarización, sigue expresando como en 2003 que más de 20 chicos de cada 100 están fuera del sistema, y el segundo cuadro, la tasa de fracaso escolar,
se mantiene desde el 99 en un rango que oscila entre el 11 y el 14%, con la particularidad de expresar en el 2009 el punto máximo. Vamos a otro. Este también es muy preocupante. Les recomiendo que se fijen en la línea roja, no sé si está tan roja ahí, pero bueno, no es ni la verde ni la azul, la que empieza la primera, ¿no? Porque ahí es donde observamos que terminan los 12 años de educación obligatoria que establecimos en la Ley de Educación Nacional de 2006. Tan solo 38 de cada 100 niños que empiezan el primer grado. Y donde se advierte el salto, ese salto de los 801.000 al de arriba a los 622.000, es en el paso de la primaria a la secundaria, ¿no? Es ese paso de los 12, 13 años y que establece una amplia franja de deserción. Vamos a hacer entonces una suerte de balance. En realidad es un balance, está mal el título, quizá me he equivocado ahí, no es un balance de 8 años de gestión, es un balance de cómo estamos con los esfuerzos que se han hecho más allá del gobierno y de la oposición. Hay avances entonces a las leyes que cité, un consenso en torno a leyes clave. Hay una recomposición parcial del salario docente, no es lo que se espera y no es lo que esperan los docentes, pero en verdad hay que reconocer que hay una recomposición parcial del salario docente y hay una incorporación de nuevas tecnologías que como dato objetivo es un dato auspicioso, más allá de que nosotros podamos hacer algunas críticas respecto a la implementación o algunas cosas que hay que hacer alrededor de la incorporación de netbook para los estudiantes, pero es sin duda un acierto. Los problemas. Sigue habiendo un desequilibrio presupuestario nación-provincia, algo de lo que dije recién, lo vamos a tener que discutir cuando discutamos la prórroga de la Ley de Financiamiento Educativo. La Ley de Financiamiento Educativo finalizó en diciembre del año pasado. Quiero decirles con mucho dolor y con mucha desazón y haciéndome cargo, porque soy legislador de la Nación, de que nosotros en diciembre del año pasado deberíamos haber discutido la prórroga de la ley. Bueno, no tenemos presupuesto este año y tampoco tenemos prórroga de la ley y por lo tanto los logaritmos de la distribución de fondos entre nación y provincia son arbitrarios, pero cuando volvamos a la normalidad parlamentaria vamos a tener que discutir fundamentalmente aquello que era motivo del debate del 60 y 40. Hay un aumento de la inequidad, se ha dicho bien acá. Yo solo tengo para decir que analizando los cuadros de la fuga de alumnos del sector público al sector privado, ya la fuga no se produce en los quintiles más altos, que ya se fueron hace rato, y escuelas privadas caras, por decirlo así, sino que hoy la fuga se está produciendo en los quintiles más bajos, en donde esos padres que todavía conservan la idea de la educación como factor de progreso y factor de movilización social, de movilidad social, están transfiriendo sus chicos a escuelas privadas, no caras, escuelas privadas religiosas, vecinales y demás. Y entonces allí lo que se está produciendo es un círculo vicioso en donde la educación pública genera mayor inequidad con esa educación privada, hay mayor inequidad social. Hay un estancamiento en las tasas de escolarización, que enseguida hablaremos algo del sistema de evaluación y de estadística, pero que sería bueno saber dónde estamos parados con el tema de las tasas de escolarización. Y por último, un fenómeno que es preocupante en todos sentidos. 700.000 jóvenes argentinos que hoy se calculan como ni estudian ni trabajan. Este es un dato realmente muy preocupante. Pero bueno, como estamos acá no solo para hacer diagnósticos, sino para hablar de cosas que nos importan hacia el futuro, bueno, el desafío mayor, a mi juicio, el desafío mayor, si yo lo tuviera que sintetizar en una frase, es esa primera. No se trata de emparchar un sistema que ya quedó desfasado de la realidad cultural y social de la Argentina, sino de rediseñar uno que exprese un nuevo proyecto de país. Acuérdense de cómo arranqué con el tema de los pilares de la 1420. Segunda cuestión, que la experiencia nos muestra que la inyección de recursos en un sistema agotado no genera el impacto que pretendemos en la educación.
Cuando en el año 2005, no hace más de 6 años, nosotros discutíamos en el Congreso la ley de financiamiento educativo, el paradigma de la discusión que transversalizaba a oficialistas y opositores era el problema de la educación en la Argentina, falta de financiamiento. Y estábamos tan convencidos que salimos de allí convencidos de que con la ley de financiamiento educativo se iban a terminar todos los problemas. Graso, grueso, error. 6 años más tarde nos damos cuenta que, obviamente, el financiamiento de la educación es un pilar fundamental. Pero no solo eso es lo que basta. Está todo el problema de la calidad y de la inequidad, como bien lo señalaba recién María Eugenia. Y la tercera reflexión, que es una consecuencia de cajón, nosotros debemos reconstruir el sistema educativo pensando mucho más en el futuro que en el pasado. Esto es un enorme desafío para nuestras cabezas de políticos en la Argentina. La política en la Argentina está demasiado contaminada de una mirada hacia atrás y hacia el pasado que podremos caer en riesgo en algunas áreas, quizá de tener esa mirada. Pero en materia educativa, si legislamos y construimos y reconstruimos mirando hacia atrás, estamos absolutamente perdidos. Y como este es el desafío mayor, vamos a algunos desafíos o algunas prioridades de corto y mediano plazo. Formación docente. Sostengo que debe ser profesionalizada la carrera docente, estimular la superación personal, el trabajo en equipo. Hay muy buenos docentes que realizan esfuerzos individuales admirables, pero que no tienen espacios de articulación entre sí. Y además creo que hay que estimular el mérito, hay que premiar el esfuerzo. Así como en el ámbito de los alumnos no es bueno equiparar hacia abajo, no es bueno que al final del año el chico que estudió, que trabajó, que hizo los deberes, que se portó bien, que hace todas las cosas, pase de grado, y el que hizo todo lo contrario también pase de grado. No es bueno que en materia docente nosotros no tengamos un sistema de estímulo para que aquel docente que quiere prepararse, que quiere hacer las cosas bien, que quiere superarse, que quiere estar a la altura de los acontecimientos, no tenga ningún premio o tenga la misma situación que aquel que está pensando en otra cosa. Fortalecer la formación de los docentes en el uso pedagógico de las nuevas tecnologías, algo de lo que dije recién. Está muy bien lo de la netbook. Pero al lado de la netbook al chico hay que enseñarle al docente a usarla para que eso redunde en beneficio del sistema. O sea, no solo incorporar la herramienta tecnológica, sino usarla con un sentido de aprendizaje de los contenidos de la materia. Enseñar a buscar en internet fuentes confiables, generar espacios virtuales de simulacro, por ejemplo, promover la construcción de conocimientos en colaboración que permiten los programas diseñados para tal fin, etcétera, etcétera. Yo creo que la síntesis es transformar el rol del docente, que ya no es alguien que transmite conocimientos incuestionables, sino que es más bien una guía o un facilitador en la construcción de los aprendizajes. Y esto hace que tengamos que apostar por docentes con un más alto perfil intelectual. La segunda cuestión. Yo voy a hacer una transgresión acá. Yo no sé si viene al final de este seminario el ministro de Educación, me decían que estaba... No, pues es una transgresión, me la permito porque soy opositor. Yo tengo la impresión de que más allá de las razones formales que diga el ministro Coronel, el ministro de Educación no quiere someterse a ningún debate público, y sobre todo cuando hay colegas de él que entienden de los temas, porque el gobierno no puede sostener muchas de las cosas que dice porque no existe un sistema de evaluación y estadística confiable. Y si alguien acá le preguntara al ministro, ¿cuál es el verdadero impacto, por ejemplo, de la asignación universal por hijo, una medida que todos hemos apoyado y que parlamentariamente hace 5 o 6 años veníamos pidiendo? Pero ¿cuál es el verdadero impacto en materia de educación? Yo hasta el día de hoy no tengo una certeza. Estoy seguro que hay un impacto positivo. Ahora, el impacto positivo del comienzo se ha mantenido en el tiempo, hay control para que los padres cumplan con su obligación y esto redunda en el sistema y no existe ese sistema de evaluación y estadística confiable. Pero bueno, no lo hay en materia educativa y no lo hay en general en el país desde hace 4 años que se intervino el INDEC. Tercera cuestión, educación inicial e inclusión desde la primera infancia. Hay, por lo menos desde mi óptica, ahí hay que poner el acento. Y cuando hablamos desde la primera infancia, es desde que nacen los chicos.
Y hay una cuestión ajena a la educación y hay una cuestión que tiene que ver con el sistema educativo. La ajena a la educación, este país necesita una formidable inyección presupuestaria de inversión en infraestructura social básica. Vivienda, agua potable, cloacas, urbanización, asfalto. Porque la desigualdad con la que un chico llega a los 4 o 5 años a la escuela pública es imposible de superar luego por más esfuerzos que haga el sistema educativo. De 0 a 4 años, la desigualdad profunda que hay por la falta de inversión en infraestructura social básica, eso no lo supera luego la escuela. Entonces ahí hay que hacer el acento. Y lo que tiene que hacer el sistema educativo es incorporar o aumentar la oferta de educación inicial desde los 2, 3 y 4 años. Y por último, la articulación de la formación secundaria y el mercado de trabajo. Obviamente, más allá de los problemas que tiene la escuela secundaria en sí, que hablábamos recién de la deserción, hay que preparar, hay que estimular en conjunto con emprendedores y con sindicatos la articulación con el mercado laboral y en ese sentido la articulación es decisiva. Por último, valores fundantes de este proceso de reconstrucción, porque como todo proceso que va al hueso de nuestro tejido social y que pretende ser fundante de la Argentina que viene, tiene que tener valores, los que para mí son valores fundantes, obviamente subjetivos, como todo lo que uno dice acá. Si el desafío es la construcción de un proyecto colectivo que da lugar a un proyecto educativo, tiene que haber un horizonte común que priorice el futuro sin olvidar el pasado. Tiene que haber construcción de ciudadanía, pero ciudadanía equiparando derechos y obligaciones. En estos últimos años hemos hablado de recuperación de derechos ciudadanos. Y claro que hacía falta, porque en verdad estábamos atrasados. Pero hay que empezar a hablar en la Argentina de equiparar derechos con obligaciones. Ciudadanos se es cuando se tienen derechos y se cumplen obligaciones. Tercero, progreso, que no tiene que ver con el progresismo. Eso es otra cosa. Progreso, la idea de progreso social, priorizando y reconociendo el mérito y el esfuerzo. Debemos volver a una educación que premie, estimule e incentive el mérito y el esfuerzo. No da lo mismo cualquier cosa, no podemos igualar para abajo, estimulando la innovación y la creatividad. Tercero, equidad y participación, asistiendo a los que lo necesitan, pero exigiendo compromiso con la comunidad. Cuarto, convivencia, potenciando la libertad y la ley, entendiéndolas como inseparables, el concepto de cumplimiento de la ley, hoy vital en cualquier sistema educativo en la Argentina, y el carácter público, priorizando los objetivos de todos y la apuesta a estos valores sociales. Como final, la última, les dejo una frase de Domingo Faustino Sarmiento, hombre polémico, si los ha habido, en la historia de la Argentina. Este año se cumplieron 200 años de su natalicio. Muchas cosas, muchas obras de Sarmiento han sido puestas en discusión, con total justicia, obviamente, porque como todos nuestros próceres han tenido sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero hay algunas cosas de Sarmiento que nos tienen que acompañar toda la vida y los valores de honestidad, equidad y progreso estaban en la 1420 y tienen que seguir estando. Entonces trabajemos para que esos valores estén también, como decía Sarmiento, en los humildes bancos de la escuela. Gracias.